el laboratorio de criogenia en el que trabajo se autodenomina una ambulancia hacia el futuro. La idea es que, si tu cuerpo está roto y la ciencia moderna no puede arreglarlo, te congelamos hasta que los médicos del futuro sí puedan hacerlo. Decenas de personas adineradas, aquejadas por enfermedades terminales, pagan sumas considerables de dinero para ser almacenadas en cilindros metálicos en nuestras instalaciones, justo a las afueras de la ciudad. Nos especializamos en la criopreservación de cuerpo completo de humanos y mascotas, así como en la neuroconservación, es decir, solo la cabeza. Un paciente bajo nuestro cuidado desde finales de los años 80, un hombre adinerado proveniente de una fortuna petrolera que había muerto de un ataque al corazón, había solicitado específicamente que intentáramos su restauración en esta fecha, lo que habría sido su 50º aniversario con su viuda, independientemente de la tecnología disponible o de la probabilidad de éxito. Honramos su voluntad y realizamos un descongelamiento inicial controlado utilizando nuestro procedimiento patentado, creado para minimizar el daño celular. Luego, fue transferido a un ataúd tubular de plexiglas, apodado la cápsula de descongelamiento, y purgamos su sistema. Logramos revertir con éxito nuestro proceso de vitrificación, en el que reemplazamos la sangre con metanol, etilenglicol, y pronto fue llevado a una temperatura corporal ideal. Tras estimular su sistema nervioso con una secuencia de pulsos electrorrítmicos, nos reunimos alrededor del tubo de plexiglas, alimentado con oxígeno, en el que yacía, y entonces se me cayó la mandíbula cuando sus ojos se abrieron de par en par. Jadeos y susurros confundidos fueron seguidos por aplausos al darnos cuenta de que lo habíamos logrado, pese a las escasas probabilidades. Habíamos devuelto a un hombre de la muerte. Era algo sin precedentes, un salto astronómico para la ciencia, celebrado con champán descorchado y vítores. Reímos, nos abrazamos y comprendimos que todos íbamos a hacernos ricos y a quedar escritos en libros de historia alrededor del mundo. Luego nos preparamos para enfrentar uno de los 3 escenarios para los que habíamos entrenado. El escenario 1 era que el cuerpo estuviera técnicamente vivo, pero con muerte cerebral. Sin embargo, los gráficos en pico de nuestros EEG digitales mostraban claramente una abundancia de actividad cerebral. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que no solo estaba vivo, sino que su mente estaba activa. El escenario 2 era que el huésped regresara con vida, pero como una pizarra en blanco, con la memoria borrada como un ordenador formateado, o el cerebro de un recién nacido dentro de una carcasa vieja y dañada. Sin embargo, cuando comenzó a balbucear lo que parecían ser palabras, nuestra emoción creció al comprender que probablemente nos encontrábamos ante el escenario 3. El escenario 3 consistía en que el cliente regresara con sus recuerdos intactos, como si simplemente hubiera despertado de un sueño largo y profundo. Este era claramente el resultado más deseado, y uno por el que solo podíamos haber rezado. Pero a medida que seguía moviendo los labios dentro del tubo de plexiglas, nos dimos cuenta de que finalmente lo habíamos conseguido. Habíamos traído a alguien de la estasis intacto, un hito médico que cambiaría todo. Nuestra emoción aumentó cuando comenzó a respirar por sí mismo. Tras una hora verificando que se encontraba estable, pudimos abrir la cápsula para dar la bienvenida a nuestro invitado al futuro.
cuando la tapa se deslizó para abrirse, todos escuchamos cómo la voz hueca del hombre en su interior expulsaba una corriente de palabras sin sentido. Se me heló la sangre al oír aquel balbuceo gutural que sonaba como galimatías provenientes de un hombre de 70 años. Su cuerpo pálido y arrugado temblaba sobre la camilla mientras baboseaba en un idioma que no reconocía. Los 6 que estábamos reunidos alrededor de la mesa dimos un salto hacia atrás cuando se incorporó bruscamente hasta quedar sentado y sus dientes manchados comenzaron a castañear con fuerza. Mientras caminaba hacia el estante de suministros para buscar una manta, escuché una risa espantosa burbujear detrás de mí. Era baja y demente, una risa que me erizó el vello del cuello, mientras mi mente intentaba comprender qué era exactamente lo que estaba escuchando. Oí cómo aquel murmullo continuaba sobre esa risita siniestra. El hombre descongelado estaba, de algún modo, riendo y hablando al mismo tiempo, como si proviniera de 2 conjuntos distintos de cuerdas vocales. Entonces, escuché un fuerte crujido y me giré desde las mantas dobladas para ver el origen de ese sonido nauseabundo. Era Bethany, la asistente de laboratorio. Había caído de rodillas después de que el hombre revivido le arrancara la mandíbula limpiamente de la cabeza, la cual sostenía en su puño ensangrentado al final de su frágil brazo. Gritos resonantes llenaron las instalaciones mientras el tiempo parecía ralentizar la carnicería que presencié a continuación. Aquellas piernas flacas y viejas se movían más rápido de lo que creí posible cuando saltó fuera de la cápsula con una sonrisa chasqueante. Se movía como una máquina preprogramada, arrancando extremidades de los torsos sin esfuerzo, con fuertes chasquidos húmedos de los cuerpos indefensos de mis compañeros que gritaban. Vi cosas demasiado horribles para procesarlas por completo, mientras el tiempo se ralentizaba debido a la adrenalina inundando mi cuerpo. Los cráneos de mis compañeros se colapsaban hacia adentro, derramando su contenido grumoso, y los huesos eran despojados de su carne en cuestión de segundos, mientras trabajaban los dedos huesudos del anciano. Los destrozó más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás, y durante todo ese tiempo, su risita espeluznante continuaba, como la de un niño emocionado. Me alejé a trompicones del horror que se desarrollaba, escapando por poco de aquellos dedos rojos y arañantes de los brazos flacos, pero imposiblemente fuertes, de ese hombre. Huí del gore esparcido y de los lamentos agonizantes detrás de mí, con el corazón desbocado. Mis pies resonaron con fuerza en el pasillo iluminado mientras corría para atrincherarme en un armario de mantenimiento. Escuché con atención, por encima de los latidos ensordecedores de mi corazón, cómo los gritos escalofriantes cesaban y eran reemplazados por el nauseabundo crujido de huesos justo al otro lado de la puerta. La risa se hacía más fuerte sobre aquel murmullo que sonaba como alguien hablando en lenguas, como si esa cosa estuviera intentando una burla siniestra de la religión. Me
me desplomé sobre el frío suelo e intenté ralentizar mi respiración pesada para evitar ser escuchado. La bombilla expuesta del techo proyecta sombras duras en el espacio confinado del armario. Huele a moho por las mopas, lo que solo ayuda ligeramente a enmascarar el hedor de las entrañas desgarradas y la sangre que ahora se acumula bajo la puerta cerrada con llave. Justo afuera, esa risita demente continúa sobre aquel balbuceo sin sentido. El crujido ocasional de un hueso me hace estremecer mientras permanezco inmóvil, intentando guardar silencio. Ahora me doy cuenta de que existe un escenario 4 para el que no podríamos habernos preparado jamás. El escenario 4 es que trajimos de vuelta algo más cuando resucitamos el cuerpo de ese hombre. El zumbido de la carretilla elevadora y el estruendo metálico de los contenedores siendo transportados comenzaron no hace mucho. Temblé al oír los sonidos familiares de la cápsula de descongelamiento, comprendiendo plenamente lo que está ocurriendo fuera de esta delgada puerta de madera. Esa cosa ahí afuera está realizando el procedimiento de descongelamiento en el resto de los cuerpos almacenados en esos tanques de criopreservación. Los 72 de ellos. Esperé durante horas dentro de los límites de aquel armario, comprendiendo que eventualmente tendría que salir mientras escuchaba el zumbido constante del equipo y los golpes metálicos de los revestimientos de aluminio. Aquella risita continuaba sobre un torrente interminable de disparates y con el tiempo se le unió otra voz. Sonaba como la de una mujer, con un ronquido áspero de fumadora que se reía por encima de aquel extraño balbuceo. Mi estómago gruñó un poco más fuerte de lo debido y sopesé mis opciones, que se volvían más sombrías a cada momento. La pantalla de mi teléfono iluminó la delgada puerta de madera con un resplandor azul y consideré intentar huir. Podía crear una distracción, pero la única salida estaba más allá, no de una, sino de dos de esas abominaciones que habían regresado del congelamiento. Había visto lo rápido que se movían las extremidades delgadas del cuerpo, decrépito del hombre. Había visto con qué velocidad sus dedos destrozaban a mis compañeros en montones de carne y hueso. Sería un suicidio. Otra opción era llamar a la policía, pero la descarté en cuanto mi teléfono vibró antes de que lo silenciara. El murmullo se había acercado entonces, pasando junto a la delgada puerta, mientras yo temblaba en silencio. Incluso si recibían mi llamada y lograban localizarme dentro de los gruesos muros de nuestras instalaciones, estaría poniendo en peligro sus vidas y, peor aún, les estaría dando a esas cosas una puerta abierta hacia el mundo exterior. Simplemente no había una forma lógica de que me rescataran. Mis ojos se alzaron hacia una gran caja de tubos de PE de grado médico en el estante. Ocultaban algo metálico en la pared. Deslicé la caja y dejé al descubierto un conducto de ventilación que conectaba con nuestro sistema HVAC. Observé el destornillador entre los fusibles de repuesto, bombillas y herramientas guardadas y etiquetadas en los estantes, así que no había duda de que podía abrir el conducto. Solo podía imaginar cuánto ruido harían los lados huecos de metal del conducto de ventilación, así que me quité los zapatos
estremeciéndome cuando mis medias absorbieron la sangre de mis compañeros muertos en el frío suelo. Esperé a que los sonidos mecánicos más fuertes del proceso de desvitrificación me dieran la oportunidad de moverme. En cuanto los motores comenzaron a sonar, desatornillé la rejilla y luego me incorporé dentro del conducto de aire, detrás de aquella caja. Me moví rápido mientras escuchaba los murmullos balbuceantes mezclarse con risas sobre el zumbido de las máquinas. Ya dentro de los conductos, agradecí a Bárbara, la directora de operaciones de la instalación, a quien solo había visto una vez, por haber invertido en un sistema de aire acondicionado robusto y de última generación. Apoyé los dedos con cuidado mientras avanzaba por el pasaje metálico y me arrastré hacia la oscuridad, en dirección a un tenue resplandor que provenía de un costado del conducto, más adelante. Reduje la velocidad y luego me detuve al llegar a una rejilla con ranuras que daba a la zona donde había tenido lugar la masacre. Aquel ágil anciano, salpicado de sangre seca y restos de tejido, ahora estaba acompañado por una mujer grande, cuyo cuerpo pálido estaba manchado de morado, como si hubiera sufrido un daño tisular significativo durante la desvitrificación. Arrastraba pies torcidos hacia atrás, que dejaban tras de sí hebras de piel desgarrada, mientras ayudaba al crionauta que habíamos descongelado primero. Su cabeza parecía deformada y su piel amoratada se sacudía floja mientras introducía tubos dentro de otro cuerpo desnudo en la cápsula de descongelamiento. Me cubrí la boca para no emitir ningún sonido cuando su cabeza destrozada giró y sus ojos rojos se clavaron en mí. Su rostro era una herida abierta que goteaba fluidos descongelados en forma de una gelatina fina que caía por sus costillas salientes y sus pechos caídos. Era evidente que había muerto de forma violenta antes de ser congelada, por lo que parecía una herida de bala autoinfligida. Su tejido parecía aún más dañado por la cristalización de un proceso de descongelamiento fallido, y aún así estaba viva y en movimiento. Sus ojos, de un rojo intenso por los vasos sanguíneos reventados, miraban en mi dirección mientras balbuceaba a través de la piel colgante de aquella boca que era una herida. Observé con horror creciente cómo sus piernas arrastraban los pies retorcidos hacia el conducto de ventilación elevado en el que yo me encontraba. Contuve la respiración, encerrándola en mi pecho, mientras esa cosa olfateaba el aire sobre ella como un sabueso cazando a su presa. Después de lo que pareció una eternidad, la horrible mujer reanimada se dio la vuelta, chapoteando con aquellos pies raspantes sobre los restos pulposos de mis compañeros, para reunirse con el anciano. Pronto, otro cuerpo se incorporó con los dientes castañeando y los ojos blancos y saltones. Una sonrisa horrible se extendió por su cabeza calva y avanzó a gatas sobre sus 4 extremidades temblorosas como un animal, rezumando fluidos rosados por los oídos, la nariz y la boca. Sus dedos eran negros y su piel se desprendía en grandes escamas, como si hubiera sufrido congelación severa. Observé cómo se arrastraba, reía y lamía los restos que se coagularon en el suelo. Luché contra las ganas de vomitar ante el sonido enfermizo de los crujidos mientras se alimentaba. Avancé por el conducto de aire, rezando para que no colapsara. Un estruendo y un zumbido profundo del aire acondicionado industrial me sobresaltaron cuando se encendió automáticamente, y pronto sentí la ráfaga ártica sobre mis medias empapadas de sangre.
Me arrastré tan rápido y silenciosamente como pude a través de la oscuridad, hacia la luz tenue al final del conducto que tenía delante. Finalmente, alcancé la rejilla y tras un trabajo tedioso, logré retirar la cubierta sin hacer ruido. Me dejé bajar lentamente, apoyándome con cuidado con mis medias manchadas de sangre sobre un estante de libros de criogenia y literatura médica, sin emitir sonido alguno. Era la primera vez que estaba en la oficina de la directora de operaciones desde mi entrevista, ya que no era precisamente del tipo sociable, en las raras ocasiones en que había estado presente durante mi turno. Este campo parece atraer a algunos excéntricos, pues se considera controvertido tanto ética como científicamente. Negué con la cabeza ante la ironía de todo aquello. Finalmente, habíamos logrado lo que los críticos escépticos del campo de la criogenia consideraban médicamente imposible. El dilema ético, el que me había parecido más absurdo desde el principio, ahora parecía situarse en primer plano. Avancé de puntillas sobre la alfombra recién colocada en la oficina en penumbra, observando a través de una rendija de las persianas venecianas cerradas que daban al laboratorio, ahora llenándose de aquellos cadáveres reanimados. Ya eran 4. Piel enfermiza y marmórea colgaba suelta sobre esas cosas conscientes que trabajaban de manera constante para aumentar su número. No había absolutamente ninguna forma de atravesarlos para llegar a la única salida de la instalación. Mientras registraba la oficina, mis ojos se posaron en el archivador del escritorio, entreabierto, con un juego de llaves colgando de la cerradura. Abrí lentamente el cajón deslizante, revelando un conjunto de carpetas manila en su interior. Levanté una carpeta colocada apresuradamente encima, como si alguien la hubiera revisado con prisa, y la puse sobre la superficie de madera maciza del escritorio austero. Saqué de su interior una fotografía borrosa en blanco y negro del hombre que habíamos traído de vuelta. Nos habían dicho que había solicitado ser revivido en el aniversario de su matrimonio. Sin embargo, la casilla inferior del formulario estaba marcada como soltero. Luego leí con un escalofrío el resto de los datos del hombre, mientras aquel horrible murmullo y las risitas resonaban más allá de la puerta. Su nombre figuraba simplemente como Oliver R., y la foto de su sonrisa torcida y sus ojos oscuros resultaba inquietante, por decirlo menos. Muchos campos del formulario de admisión estaban en blanco, salvo una solicitud específica y singular. Había indicado que debía ser revivido después de que el número de huéspedes en nuestras instalaciones, o como él los llamaba, cuerpos, alcanzara los 72. Habíamos ingresado al 72º apenas 2 días atrás. Caí en la cuenta y seguí leyendo con creciente aprensión. Había dejado un conjunto de instrucciones específicas que detallaban lo que hoy se conoce como el proceso de vitrificación, precediendo su invención en aproximadamente 20 años. También había estado sufriendo un cáncer de páncreas en expansión y aparentemente había muerto durante el proceso de preservación, como resultado directo del mismo. Había sido vitrificado con vida. Además, Oliver no había sido congelado en los años 80, como nos habían dicho. Leí la fecha de su admisión mientras el papel temblaba en mi mano, y entonces el picaporte se movió. Mis ojos se dispararon hacia un pequeño espacio entre las persianas, viendo un gran ojo blanco mirándome fijamente,
mientras comenzaba una risita apagada. Mi corazón martillaba mientras caía al suelo y me deslizaba bajo la base metálica del escritorio. Me quedé inmóvil, recorriendo la oficina con la mirada frenética en busca de un arma o de cualquier cosa que pudiera ayudarme a sobrevivir. El picaporte traqueteó antes de que se oyera el crujido del vidrio mientras releía la fecha de admisión de aquel hombre en el formulario que sostenía con manos temblorosas. Era un año antes de que el primer hombre fuera oficialmente criopreservado, según los registros, allá por el 67. Oliver había sido la primera persona criogénicamente congelada cuando murió en nuestras instalaciones hace más de 50 años, el 6 de junio de 1966. Dicen que cuando estás a punto de morir, tu vida pasa frente a tus ojos, pero no pasó de golpe. Más bien, se deslizó lentamente dentro de la habitación, como un déjà vu persistente. El escritorio de la directora de operaciones bajo el cual estaba escondido me trajo recuerdos de jugar a las escondidas con mi hermano John cuando era un niño pequeño, y luego de esconderme del novio abusivo de mi madre poco tiempo después. El crujido del vidrio de seguridad me recordó al sonido de la nieve fresca al quebrarse cuando visitaba a mi abuelo en Nebraska, sin querer irme jamás. Incluso aquella carpeta de papeles sobre el misterioso Oliver R., que parecía haber orquestado algún plan oscuro, gestándose desde hacía 50 años, me devolvió destellos de la secundaria. La suma de mis recuerdos parecía haberse reunido para una despedida final, acompañada por la banda sonora de aquella risita horrible y el balbuceo sin sentido justo afuera de la oficina. La oficina de Bárbara, nuestra directora de operaciones, a quien rara vez veíamos y que parecía cada vez más cómplice de esta pesadilla con cada segundo que pasaba. Ella conocía los detalles que rodeaban la admisión y la implicación de Oliver. Parecía haber seguido sus instrucciones siniestras mientras nos alimentaba con mentiras por correo electrónico. Apreté los puños ante el engaño que había dejado a 5 de mis compañeros, 5 de mis amigos de muchos años, muertos. Decidí, en ese mismo instante, que no iba a morir en esa oficina. Con una oleada de ira, arrojé la carpeta al suelo, haciendo que se desparramaran papeles amarillentos que parecían antiguos. Litografías de pentagramas y demonios decoraban algunas de las páginas extrañas que Oliver había suministrado a la instalación. Un terror abrumador me heló al comenzar a entender por qué había solicitado ser revivido después de que llegaran 71 cuerpos adicionales. Esos huéspedes nunca iban a despertar. Estaban allí para servir como cuerpos anfitriones, para aquello que Oliver pretendía traer de vuelta, utilizando el proceso específico de vitrificación que había creado. Eran simples recipientes de carne para los demonios de aquellas páginas quebradizas que ahora se extendían por la alfombra de la oficina. Miré otra página antes de comenzar a registrar estantes y techo en busca de un arma que, sencillamente, no existía. Los detalles se asentaron en mi mente mientras escuchaba los golpes y la lluvia de fragmentos de vidrio. Proteínas específicas, denominadas simplemente catalizadores, habían sido añadidas a los químicos con los que habíamos reemplazado la sangre durante la vitrificación. Me puse de pie y revisé las carpetas de los otros pacientes, encontrando el patrón en todos y cada uno de ellos. Cada huésped de nuestras instalaciones tenía una forma agresiva de cáncer. Me estremecí
ante los impactos sordos de extremidades retorcidas contra el vidrio que sacudían las persianas, mientras éste se inflaba hacia adentro formando una fina telaraña, arrancándolas por completo y haciéndolas caer al suelo. Las horribles sonrisas chasqueantes de aquellas cosas observantes escupían una cacofonía de risas y disparates. Ahora eran 5 esas cosas, comprendí, destrozando con rapidez lo que resultó ser vidrio a prueba de balas, y esos 5 anfitriones habían cambiado. Ojos enormes en rostros vulgares se fijaron en mí mientras sacudían y doblaban el vidrio fragmentado. Sus cráneos sobresalían desde el interior, empujando la carne dañada hacia afuera hasta darle un aspecto de máscara debido a los huesos desplazados debajo. Fuera lo que fuese lo que les estaba ocurriendo, imposible y horrendo como era, estaba seguro de que Oliver lo había coordinado. Era algún plan oscuro en desarrollo, con 50 años de preparación. Solté un alarido gutural cuando una mano con garras atravesó el vidrio burbujeante y lo dobló hacia atrás, abriendo la barrera entre esas cosas grotescas que se aproximaban rápidamente y yo. El instinto de lucha o huida se apoderó de mí al enfrentar la muerte. Mis ojos recorrieron una foto enmarcada de un gato británico de pelo corto colgada en la pared. La estantería de libros médicos, junto con literatura mucho más antigua, encuadernada en cuero, el teléfono de plástico, una cámara de seguridad apuntándome y la computadora demasiado liviana. Miré el escritorio resistente, la estantería de caoba, luego los grandes helechos en macetas de cerámica anchas, demasiado pesados. Entonces, mi mirada se detuvo en un cilindro metálico, de aproximadamente 1/3 del tamaño de nuestros tanques de almacenamiento personal, justo debajo del retrato del gato. Estaba ornamentado con una placa de bronce que decía Aleister. Era un tanque de criostasis para la mascota de Bárbara. Suficiente. Me deslicé sobre la superficie pulida del escritorio de madera y salté hacia el tanque, soltando los cierres con dedos temblorosos, mientras el vidrio se desmoronaba hacia adentro y aquellas sonrisas abiertas, ojos saltones y extremidades extendidas se derramaban por el alféizar hacia la oficina. Giré el contenedor abierto, quemándome los dedos con el fluido criogénico que se derramó sobre la carne suelta de las cosas que ya estaban casi sobre mí. Balanceé el pesado recipiente, usando la fuerza centrífuga para lanzar un arco de nitrógeno líquido humeante que chisporroteó y siseó sobre la carne pálida y expuesta de esas cosas que ya no eran humanas. Esperaba que el efecto Leidenfrost lo evaporara, pero su temperatura corporal claramente reducida permitió que la escarcha blanqueara las zonas de su piel amoratada al congelarse. La distracción fue suficiente para comprarme una pequeña ventana de tiempo. Repetí el arco barrido de N2, derramando el resto del líquido junto con el cadáver peludo y congelado de Aleister, el gato de pelo corto, que se estrelló contra el rostro burlón de la criatura que se arrastraba, mientras seguía balbuceando en lenguas. Un tercer golpe del pesado contenedor destrozó dedos blancos que se extendían y arrancó fragmentos de piel de los cuerpos ya más lentos del grupo. Arrojé el tanque contra la cabeza destrozada de la mujer hinchada, que resonó con un sonido metálico, y me escabullí junto a ella. Corrí por la alfombra, pasando junto a los horrores, esquivando dedos con garras y mandíbulas que chasqueaban.
Puntas óseas rozaron mi estómago antes de que lograra girar y apartarme. En una maniobra desesperada, me lancé y salté por encima de la ventana destrozada, saliendo de la oficina, y corrí directo hacia la puerta, alejándome de esas cosas. Maldije al darme cuenta de que mi tarjeta de acceso había quedado en mi escritorio y no tenía forma de abrir la puerta. La sensación de hundimiento en el estómago fue reemplazada pronto por alivio cuando vi la tarjeta de plástico en el fango rojo y brillante de mis compañeros fallecidos en el suelo y corrí hacia ella en piloto automático. Despegué la tarjeta magnética del concreto pegajoso y corrí hacia el lector. El reflejo creciente en el vidrio oscuro mostraba a un perseguidor que se acercaba rápidamente detrás de mí. Un hombre recién descongelado que parecía tanto musculoso como ágil. Uno que aún no había visto. Con un solo movimiento rápido, me agaché, levanté un taburete pesado con ruedas y lo giré directo contra la enorme mandíbula de aquella bestia animada. Con un crujido y un traqueteo, los dientes se esparcieron por el suelo como dados rodando. Un músculo en mi costado gritó cuando abrí la puerta con la tarjeta y salí corriendo de las instalaciones hacia el aire fresco del otoño, ansioso por alejarme lo más posible de los horrores del interior. Solo sentí el dolor punzante en el costado después de oír el goteo rítmico de un líquido que caía de mi bata de laboratorio. Era de un rojo oscuro, arrancado junto con la carne, debajo por los ágiles dedos muertos de una de esas cosas en la oficina. Tambaleé hasta mi auto, lo destrabé y me metí dentro, luchando contra la inconsciencia, mientras la pérdida de sangre significativa me invitaba a dormir. Introduje las llaves en el encendido cuando dos sub de modelo reciente entraron al estacionamiento y bloquearon la salida detrás de mí. Me hundí fuera de la vista en el asiento del conductor, mientras mi corazón martillaba. A través del espejo retrovisor, vi a varios hombres corpulentos bajar de los vehículos, sus cabezas rapadas y anchas, asomando por cuellos altos y abrigos de cuero negro. Parecían algún tipo de equipo de seguridad, nada que hubiera visto antes en nuestro laboratorio. Rostros estoicos descansaban sobre hombros rígidos, con las manos cerca de la cintura para acceder a armas ocultas. Alcancé a ver el cabello teñido de rojo de Bárbara en uno de los vehículos mientras los hombres examinaban los alrededores y asentían en su dirección. Me había encogido completamente para ocultarme de la vista cuando dos de los hombres retiraron y desplegaron las culatas y cañones de armas automáticas compactas con sonidos metálicos y dieron órdenes a gritos. Escuché el golpe seco de las puertas de la sub, preguntándome si aquellos tipos eran militares. Mi visión se oscureció y el dolor sordo en mi costado se volvió mucho más insoportable con cada segundo que pasaba. Bajé la mirada hacia mi abdomen y vi una protuberancia rosada y brillante sobresaliendo del florecimiento rojo de sangre de mi herida, pensando lo curioso que resultaba ver mis propios intestinos, que parecían difuminarse y oscurecerse hasta volverse negros. Parece que tenemos un cabo suelto en algún lugar. Encuéntrenlo y córtenlo, ordenó la voz áspera de Bárbara a los hombres armados, mientras yo me recostaba de lado. Me desmayé pensando en la cámara de su oficina, comprendiendo plenamente que el cabo suelto al que se refería era yo. Un grito áspero, ladrado, me despertó desde afuera de la ventana de mi auto. Estaba temblando y mi estómago se había pegado a la sangre que se secaba sobre el asiento de vinilo.
Me mordí con fuerza el labio mientras me incorporaba con dolor, escuchando un sonido parecido al de despegar una golosina de fruta del plástico, cuando la sangre coagulada de mi abdomen se separó del asiento con cierta resistencia. Los receptores del dolor gritaron cuando me senté del todo, arrancando el bulto rosado de mis intestinos sobresalientes del asiento, mientras las lágrimas me corrían por el rostro. Un vistazo por la ventana hizo que mi corazón se desbocara al ver a un tipo grande, con aspecto de guardia de discoteca, usando un gorro tejido y con nariz de boxeador, caminando directo hacia la ventanilla del conductor, sosteniendo una ametralladora compacta con guantes. Actué por instinto, girando la llave en el encendido con un zumbido acompañante cuando el motor arrancó. Mi ubicación quedó claramente delatada y tiré de la palanca del respaldo del asiento, reclinándolo por completo menos de un segundo antes de que comenzaran los disparos. Nunca había estado cerca de un arma disparando en la vida real. Solo las había escuchado en la televisión y el cine, que claramente no le hacen justicia al volumen. El sonido ensordecedor, como de un martillo neumático, estalló en una ráfaga automática constante mientras ponía la marcha atrás y pisaba el acelerador a fondo. La ventanilla del conductor explotó hacia adentro, haciendo llover fragmentos de vidrio por todo el auto como sal gruesa. Luché contra el volante mientras las balas golpeaban la puerta y atravesaban el parabrisas, las puertas y el capó. El humo acre de la pólvora llenó mis fosas nasales y mis oídos zumbaban junto al redoble perforante del plomo, machacando mi Honda Civic. Tuve que obligarme a mantenerme despierto contra el tirón del sueño provocado por la pérdida de sangre. El auto rebotó contra el cordón y giré el volante para intentar recuperar el control. Frené con un tirón brusco que me arrancó un grito desgarrador cuando mis entrañas heridas presionaron contra la abertura de mi pared abdominal. Las balas repiqueteaban con fuerza contra la carrocería mientras aceleraba hacia la salida. La única vía de escape era atravesar la otra SUV pesada, así que giré el volante, casi perdiendo el control al embestir el guardabarros cromado que aplastó la puerta delantera del lado del acompañante. Un hilo de baba se deslizó fuera de mi boca abierta por el dolor, que se intensificaba en el abdomen con el movimiento y me mantenía alerta. Había empujado la SUV hacia atrás y tras cambiar de marcha, aceleré contra el auto del tirador vestido de negro, rozando el costado del mío, y me escabullí por el hueco recién formado. Salí disparado por el asfalto de la entrada de las instalaciones, respirando con dificultad cuando finalmente conectó con la carretera. Una vez fuera del alcance de los disparos, marqué en marcación rápida a mi buen amigo Rick, poniendo el teléfono en altavoz con mis dedos ensangrentados mientras sonaba. Avancé a toda velocidad por la autopista, mientras otros conductores se quedaban mirando mi auto, ahora devastado por docenas de impactos de bala y vidrios rotos, que zigzagueaba mientras luchaba por no quedarme dormido. Una mujer rubia y furiosa me hizo un gesto obsceno desde su volante después de que mis ojos se cerraran por demasiado tiempo, hasta que una bocina estridente me sobresaltó. ¿Qué pasa?, preguntó la voz de Rick desde el teléfono sobre el asiento, justo cuando mi auto rozó el separador central, lanzando chispas. Algo horrible pasó en el laboratorio, expliqué con voz temblorosa, mientras la bocina brusca de un camión sacudía mi auto. Me enderecé, alerta, y regresé a mi carril, sintiendo sangre caliente en el asiento de mi pantalón.
Me vi en el espejo. Estaba más que pálido. Estaba perdiendo una cantidad peligrosa de sangre. ¿Dónde trabajas? Jesús, ¿qué es ese ruido? La voz de Rick se volvió distorsionada mientras yo luchaba por mantenerme consciente. Trajimos de vuelta algo terrible. Estoy sangrando mucho, dije, tratando de encontrar la forma de explicar algo que ni yo mismo comprendía. Esos cuerpos reanimados habían muerto hacía mucho tiempo, cuando las personas originales fallecieron. Incluso Oliver, aquel horror de ojos desorbitados y dientes castañeantes, claramente no era el hombre que había entrado en la congelación criogénica. Fuera lo que fuera ese catalizador que Oliver había añadido a los químicos de vitrificación, los había transformado en algo sacado de una pesadilla. Demonios, mutaciones o algo más que no conocía, pero Bárbara estaba claramente involucrada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Rick, confundido. Estoy un poco ocupado. ¿Qué pasa? Esas cosas del laboratorio no pueden salir. Intenté explicar, pero mis palabras salían lentas y confusas. Si no lo logro, prende fuego ese lugar hasta los cimientos. ¿Tu trabajo de paletas congeladas cerca de la I-70? Preguntó Rick con una risa nerviosa. Odiaba cuando lo llamaba así. Me estás asustando un poco, hermano. ¿Hola? El teléfono salió despedido al suelo cuando mi auto se sacudió tras recibir un impacto por detrás. Miré más allá de mi reflejo pálido hacia la sub en el espejo retrovisor. Por más que mi auto hubiera cumplido con su deber como Civic, no había forma de que pudiera escapar del vehículo que me perseguía. Necesitaba testigos, muchos. Vi el cartel de una salida y me deslicé hacia el carril entre bocinazos y conductores furiosos. Luché contra la fuerza centrífuga al descender por la rampa sinuosa, raspando la barrera de cemento, hasta salir finalmente a una intersección muy transitada. Estaba en el centro y las veredas servían de gente en hora de almuerzo. Solo tenía segundos para encontrar un espacio libre en la acera mientras entraba y salía de la inconsciencia. El auto zigzagueó por la calle angosta, golpeando arbustos del separador central, hasta que vi la vidriera de lo que parecía ser una tienda de ropa cerrada. Respiré hondo y apreté los dientes, apuntando a un hueco entre un grupo de hombres vestidos de manera informal, de oficina, que salían a almorzar. Mi estómago se elevó dolorosamente cuando el auto saltó el cordón hacia la vereda, estrellándose contra el local vacío. Vidrios estallando y el chirrido del metal retorciéndose explotaron en un crescendo de ruido, y el auto vibró como una lata de pintura sacudida antes de que chocara contra la pared. Mi último pensamiento fue rogar que una ambulancia llegara antes que el hombre armado. Oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fue bastante. Poco a poco volví en mí y vi una luz brillante sobre mi cabeza. Miré mi abdomen vendado, aliviado de haber llegado a recibir atención médica, probablemente en el Hospital Santo John. Estaba vivo. Tubos transparentes salían de mis venas y me pregunté cómo podía seguir sintiendo tanto dolor pese al suero intravenoso y por qué no llevaba una bata de hospital. Solo tardé unos segundos en darme cuenta, cuando mi visión borrosa se enfocó en el estilo familiar de las luces del techo que había visto todos los días de 10 a 7. No, pensé, porque detrás de ellas estaba el mismo tipo de paneles blancos del techo del laboratorio de criogenia, de alguna sala que no reconocía. Intenté levantar las manos, pero descubrí que estaban sujetas por las muñecas. Mi corazón latía con ansiedad cuando levanté la cabeza de la camilla y vi el plexiglás alrededor de mis piernas y torso.
Entonces escuché la voz de una mujer detrás de mí. Causaste un desastre considerable. Los daños son demasiado grandes para salir de tu pequeño salario, dijo Bárbara con un tono cortante y despectivo. Y lo que le hiciste a mi bebé, Alistair. Su voz se elevó con un dejo de tristeza antes de que se detuviera para recomponerse. Me tensé y tironeé de mis brazos, pero torniquetes de goma los mantenían firmemente atados a las barras metálicas que sostenían la camilla. Escuché el taconeo de sus zapatos acercarse sobre el suelo de baldosas. Habló justo detrás de mí, mientras mis ojos luchaban por enfocar. Dañaste uno de nuestros recipientes más allá de toda reparación, pero me di cuenta de cómo todavía puede ser útil para arreglar el desastre que causaste, dijo Bárbara con una cadencia prolongada que me heló la sangre. Me sentía enfermo, mareado y exhausto mientras mi mente intentaba rechazar dónde estaba y lo que estaba a punto de sucederme. Levanté la cabeza una vez más, mirando el suero conectado a mi brazo. Mi visión se agudizó al enfocarse en el tubo de PE que había usado casi una docena de veces durante el proceso de vitrificación. No. Oh Dios, no, pensé, cuando la horrible situación en la que me encontraba se volvió completamente clara. Quise suplicar y rogar, amenazar y maldecir, pero tenía la boca amordazada, así que lo único que pude hacer fue gritar. Mis gritos quedaban amortiguados por la tela entre mis dientes, sin duda deleitando los oídos de Bárbara. Giré la cabeza todo lo que mi cuello me permitió, mirando desesperadamente alrededor de la habitación en la que pronto moriría. Un conjunto de pequeñas pantallas cubría la pared detrás del grupo de hombres armados, rígidos como estatuas, a cada lado de Bárbara, quien me observaba por encima de la nariz con una sonrisa malévola. Las pantallas detrás de ella mostraban una transmisión en vivo de seguridad del laboratorio y su perímetro. La habitación parecía ser una especie de centro de monitoreo. Asientos en primera fila para el apocalipsis, pensé. En una de las cámaras se veía la ventana de plexiglas destrozada de la oficina de Bárbara, de la que había escapado. Otra mostraba las decenas de horrores que ahora llenaban el laboratorio principal. Esos cuerpos reanimados ahora estaban cubiertos de crecimientos tumorales. Extremidades temblorosas con articulaciones adicionales terminaban en manos deformes, similares a garras, y pies hendidos, producto de la estructura ósea alterada en su interior. Su anatomía hinchada y ajena no se parecía a nada que hubiera visto en ningún libro médico. Había lo que parecían pezuñas, garras e incluso tentáculos serpenteantes, formados por crecimientos espinales envueltos en carne. Parecían cuerpos humanos que se habían deformado para imitar a las criaturas demoníacas ilustradas en las páginas antiguas de la carpeta de Oliver. Forcé el cuello para observar la pantalla mientras esas cosas se movían, trabajando para reanimar a los pocos huéspedes congelados que quedaban. Entonces noté movimiento en otra pantalla que mostraba el exterior del laboratorio. Alguien se desplazaba por allí. Me di cuenta de que era Rick. Caminaba alrededor del edificio, derramando el contenido de un bidón de 20 litros de gasolina alrededor del perímetro. Parecía haber estado llorando. Su rostro estaba torcido en una mueca de angustia. Probablemente pensaba que yo estaba muerto. Mi auto estrellado en el centro, cubierto de mi sangre, debía estar en todas las noticias. No tenía idea de que yo seguía con vida, y mucho menos de que estaba en el laboratorio que le había rogado que incendiara. Lo observé detenerse para mirar por una ventana, sacudiendo la cabeza y cubriéndose la boca con la mano.
antes de arrojar más gasolina sobre lo que parecían ser tanques de propano. El zumbido de la máquina volvió a atraer mi atención hacia el problema inmediato de mi muerte inminente por vitrificación, y sacudí la cabeza cuando escuché el motor de succión ponerse en marcha con el familiar ronroneo de las bombas. Tiré violentamente de mis brazos atados, intentando liberarme sin éxito, mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que podría romperlas. Pronto sentí un doloroso pinchazo cuando el cóctel contaminado de venenos, mezclado con el catalizador secreto de Oliver, comenzó a filtrarse en mi arteria braquial. Un ardor abrasador recorrió mi brazo, aumentando de intensidad hasta sentirse como lava fluyendo por mis venas. De pronto, todo se volvió completamente negro. El zumbido de la bomba disminuyó hasta detenerse cuando me di cuenta de que no estaba muerto. La energía se había cortado, junto con las luces. El disyuntor, comprendí. El equipo de vitrificación del laboratorio principal consumía gran parte de la energía por sí solo, y con otro funcionando al mismo tiempo, el circuito se había sobrecargado. Toda nuestra energía principal estaba reservada para los criotanques, para proteger a los huéspedes. Los laboratorios eran la última prioridad en la red. Por supuesto, Bárbara, que casi nunca estaba allí, no lo sabía. Mi corazón latió más rápido que nunca ante esa mínima chispa de esperanza. El disyuntor. Encuéntrenlo y arréglenlo. Ahora. Ordenó la voz fría de Bárbara. Un zumbido profundo cobró vida antes de que una iluminación de emergencia anaranjada y parpadeante se encendiera desde el generador auxiliar. Una luz rojiza y tenue acentuó la habitación sombría con un efecto inquietante, y poco después se escuchó el arrastre de extremidades acercándose a la puerta, acompañado de risas bajas y balbuceos guturales. Las cerraduras electrónicas eran inútiles durante los apagones. Lo había aprendido tras el último corte de energía. Al parecer, a las cosas horribles del laboratorio principal no les llevó mucho tiempo darse cuenta de eso. Los estruendosos estallidos de los disparos del equipo de seguridad resonaron por toda la instalación, con destellos estroboscópicos de los fogonazos, y luego se detuvieron de golpe, reemplazados por sus gritos agonizantes. Deslicé el torniquete que aseguraba mi muñeca hasta que quedó atrapado en una barra remachada de la camilla. Luego, froté el tubo de un lado a otro, raspando mi piel hasta dejarla en carne viva, hasta que el caucho se desgastó. Los gritos se mezclaban con el crujir de huesos y las risas que provenían de la puerta abierta. Finalmente, logré liberar una muñeca y me incorporé para desatar las otras 3 ataduras. Entonces, pude observar por completo a Bárbara en la entrada abierta, apenas iluminada por las luces anaranjadas del suelo. Su cabello rojo, cortado en un bob prolijo, estaba perfectamente peinado y llevaba un traje negro ceñido que seguramente costaba lo que yo ganaba en un mes en la instalación. Claramente se había vestido para la ocasión. Pude distinguir pentagramas de obsidiana negra colgando de sus orejas mientras se enfrentaba a algo alto y palpitante que se balanceaba en las sombras del pasillo. Entonces habló. Yo fui quien te trajo de vuelta. Le dijo a la cosa que había despedazado a sus hombres armados en montones de carne húmeda. Soy tu seguidora devota, del linaje de sangre de Oliver, quien hizo posible todo esto. Extendió los brazos frente a ella,
su esmalte negro brillando con la luz cálida de emergencia. Su voz era calmada y controlada, a pesar del desastre sangriento que quedaba de su equipo de seguridad. Trozos de carne y órganos estaban esparcidos incluso sobre las pantallas de los monitores, incluida una que mostraba a un Rick devastado, derramando gasolina en la parte trasera del edificio. Vuelve adentro ahora. Todavía nos quedan 6 más por... La frase de Bárbara terminó con un sonido parecido al de una nuez rompiéndose, cuando los largos dedos de una mano deformada rodearon su cabeza y se cerraron en un puño. Su cuerpo se estremeció con el último espasmo de vida antes de caer en un charco sangriento junto a los demás muertos. Desaté rápidamente el último torniquete de mi tobillo y salí de la cápsula de descongelamiento, helado y aterrorizado. Entonces, esa cosa entró en la habitación. Me llevó un momento reconocer en ese amasijo ambulante de partes al primer hombre que habíamos reanimado. Su cabeza estaba grotescamente agrandada, envuelta en piel floja y colgante que se balanceaba al avanzar. Su torso de costillas deformadas era sostenido por múltiples pares de extremidades fibrosas. Pequeñas hendiduras que parecían bocas, llenas de diminutos dientes afilados, se abrían bajo esferas negras de ojos en cada sien. Parecía como si estuviera brotando 2 cabezas nuevas a los lados de la suya. Caminó hacia mí sobre esas extremidades largas y delgadas, riendo con esa carcajada demencial. Luego me olfateó con fosas nasales dilatadas. Estuvo a centímetros de mi rostro, exhalando un aliento húmedo y acre, antes de volver pesadamente hacia el cuerpo de Bárbara para alimentarse con mandíbulas grandes y chasqueantes. No tenía idea de por qué esa cosa me había perdonado, pero no tenía tiempo para pensarlo. En uno de los monitores, Rick regresaba desde su camioneta con un cóctel Molotov en las manos temblorosas, listo para incendiar el laboratorio como se lo había pedido. Corrí por el pasillo, ahora lleno de media docena de esas criaturas horribles desde que las cerraduras se habían liberado. Pasé junto a cosas que trascendían cualquier capacidad humana de comprensión mientras corría hacia la salida. Rostros que se abrían para formar bocas adicionales, bordeadas de astas y dientes largos y picos brillantes que emergían de tejido rosado en formación. Rostros que brotaban de bocas y fosas nasales, cráneos de animales sobresaliendo de carne translúcida y venosa. Esperé que se lanzaran sobre mí, que me despedazaran, pero no parecían interesados en mí. El tiempo se estiró mientras seguía el rastro anaranjado de las luces del suelo hasta la salida, pasando entre hocicos olfateantes y abominaciones risueñas, hasta que irrumpí en el exterior, bajo el sol brillante y el aire frío del otoño, y vi el rostro confundido de Rick. Corrí hacia él, tosiendo por los fuertes vapores de gasolina, para su sorpresa y alivio. ¡Lánzalo! ¡Ahora! Rick quedó paralizado unos segundos al verme salir, temblando. Volví a gritarlo. Encendió el cóctel Molotov y lo lanzó por encima de mí hacia el edificio. Un rugido de ignición produjo una ola de calor que casi me quemó la piel expuesta mientras corríamos por el césped frío, alejándonos de la instalación en llamas. Sentí la onda expansiva de un tanque de propano explotando y miré hacia atrás para ver el incendio que envolvía rápidamente el laboratorio donde había trabajado durante 2 años y medio. Una torre de humo negro se alzaba sobre el muro de fuego, acompañada de más explosiones. Rick realmente había cumplido con la pirotecnia. Me llevó hasta su camioneta, donde nos sentamos a observar el incendio en silencio,
asegurándonos de que ninguna de esas cosas lograra salir. Solo acepté que me llevara al hospital cuando comenzaron a escucharse las sirenas de los camiones de bomberos. Durante el trayecto le expliqué todo, sin omitir ningún detalle. Normalmente lleno de bromas. Estaba callado y con la mirada perdida. Podía notar que lo que había visto lo había dejado en shock, y no lo culpaba. Asentía mientras yo enfatizaba lo cerca que había estado de la muerte, pero seguía mirándome de una forma extraña, como si algo estuviera mal en mi rostro. Finalmente, me preguntó qué me había pasado en el ojo, y solo cuando me miré en el espejo del parasol, entendí por qué esas cosas en el laboratorio no me habían despellejado ni devorado, junto con Bárbara y sus hombres. Comprendí por qué había sobrevivido al goteo letal de químicos del proceso único de vitrificación que había comenzado a entrar en mis venas ardientes. Mi ojo izquierdo, del lado donde había comenzado la inyección antes del apagón, carecía de iris y de blanco. Parecía como si una esfera pulida de color negro azabache hubiera sido colocada en lugar de mi globo ocular, completamente funcional, pero no mía. Se me erizó el vello y grité cuando una voz habló dentro de mi cabeza, fuerte, clara y llena de odio. En cuanto caigas muerto, yo tendré el control. Estoy haciendo lo posible por seguir adelante, y a pesar de que casi me cocina vivo, acepté la petición de Rick de ser su padrino de boda en enero. Tenía la esperanza de empezar a trabajar medio tiempo en un centro de investigación contra el cáncer a las afueras de Kansas City, pero podría resultar una tarea imposible con mi nueva aflicción. Cada día desde que ese compuesto entró en mi torrente sanguíneo, esa cosa dentro de mi cabeza se burla de mí, me critica y me implora que me suicide de una vez. Con su tono sonoro y condescendiente, me instruye a usar mi seguro de vida para ayudar a mi familia. Grita chillidos estridentes para intentar hacerme resbalar y provocar un accidente. Cuando manejo, cuando conecto algo, cambio una bombilla o me subo a una silla, salivando ante la anticipación de mi muerte, cuando finalmente pueda tomar el control. Me hice tatuar un no reanimar muy legible y visible en la clavícula y en las muñecas, y pedí ser cremado inmediatamente después de mi muerte. Esa voz me dice que no será suficiente y que cuanto más espere, más indescriptibles serán las cosas que les hará a mis padres, a mi hermana, incluso a mi sobrina bebé. Me atormenta y se burla de mí en una espera constante, y llena mi mente con sus imágenes enfermizas y violentas, mientras describe con detalle gráfico las cosas viles que le haría a todo ser vivo que vea. Me despierta en plena noche, con insultos gritados, y me humilla cuando intento escribir o leer, desgastándome día tras día. Algunos días me dice que me corte las muñecas o que me tire por la ventana, que termine de una vez. Va cincelando mi voluntad con insultos repugnantes, promesas funestas y amenazas vulgares, pero no la mayoría de los días. La mayoría de los días, como hoy, solo susurra en lenguas durante horas, sobre esa risa horrible y enloquecedora.